A usted que nos acompaña a través de las redes sociales, gracias por ser parte de nosotros, gracias por sus oraciones. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8, en el nombre de Jesús. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, tenemos nosotros, hermanos, a considerar esta palabra y vamos a hacer una oración. Dios, que esta palabra nos hable, que esta palabra nos ministre, que tu Santo Espíritu, Señor, tome esta palabra y la acomode en nuestra mente y en nuestro corazón. Y haga ese efecto que necesitamos que haga si es que tenemos necesidad de corregir algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu lo haga en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. No cierre su Biblia, le pido que por favor ocupe su lugar, gracias por ser tan amable. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a analizar otros versículos. La carta de Santiago trata de varios temas relacionados a la vida del creyente. Mire, el propósito de la carta es algo práctico, pero también algo ético. Y enfatiza el deber cristiano antes que lo doctrinal. Santiago rechaza el penoso abandono de ciertos deberes cristianos. Es por eso que se da lugar a esta carta, por el penoso abandono de deberes cristianos a quienes va dirigida esta carta en aquel tiempo, pero que es aplicable a nuestras vidas o en el contexto de nuestros días como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, les dice Santiago a sus lectores que demuestren la fe genuina. Santiago lleva a sus lectores a vivir una vida de santidad y que se demuestre la cristiandad con hechos. Y en este punto debemos de entender que el doble ánimo es un tema bíblico muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para considerar este tema? Esto tiene que ver con la vida emocional del creyente. Somos personas emocionales y nosotros tenemos emociones muy diversas, pero mire, la persona de doble ánimo es llevada en dos direcciones diferentes. Sus lealtades están divididas a causa posiblemente de una falta de sinceridad y vacila entre la incredulidad y la fe, aún descuidando su vida de oración. Ahora, vamos a ir, ustedes y yo, a este primer punto, y antes de llegar ahí, queremos presentar, o quiero hablar, ¿qué es el doble ánimo? Si lee conmigo, mire, el doble ánimo es un ánimo variable, fácilmente influenciable para tener fe y ánimo, o para desanimarse y perder la fe. Eso es el doble ánimo. Estas personas emprenden cosas rápidamente y con mucho entusiasmo, pero ante las adversidades se desaniman y abandonan. Y Santiago nos dice en esta recomendación: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es un tema bíblico. Es algo que en la iglesia lo tenemos que tratar, lo tenemos que discernir, lo tenemos que estudiar. El hombre inconstante es la persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o el modo de realizarla. Entonces Santiago, al escribir a los lectores de aquel tiempo, está tratando de clarificar ciertas ideas en la conducta que tenía la iglesia en aquel tiempo.
Y Santiago escribe en este primer capítulo, en este versículo 8, él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, tenemos que poner atención a la recomendación bíblica, porque es algo que afecta a nuestras vidas, es algo que le afecta o le puede afectar a usted y a mí. Y mire, el punto número 1 que vamos a estar tratando es los peligros del doble ánimo. ¿Sabía usted que hay peligros en el doble ánimo? Si usted nunca lo había analizado, si usted nunca lo había considerado, hay peligros en el doble ánimo. Mire, la persona de doble ánimo carece de estabilidad emocional. Su doble ánimo no le permite seguir instrucciones, ni le permite sujetarse a ningún control, sea humano o sea espiritual. En caso como nosotros, a lo espiritual como creyentes, el doble ánimo es en sí una doble personalidad. Es lo que es el doble ánimo, la doble voluntad. Mire, uno de los peligros, si empezamos a analizar esto, lo vamos a considerar usted y yo, es a perder el control de sus emociones. ¿Y qué son las emociones? Es la alegría, tristeza, miedo, sorpresa, enojo, etc. Y una persona de doble ánimo que no tiene control sobre su voluntad netamente, pierde el control de sus emociones. Entonces, uno de los peligros del doble ánimo es que nuestras emociones pueden ser descontroladas rápidamente. Ahora, ser una persona con doble ánimo es prácticamente sembrar en lo personal semillas de fracaso. ¿Por qué? Porque mire, la inestabilidad y la falta de control harán en la persona que pierda oportunidades en la vida que Dios pone delante de ella si no aprende a controlar sus emociones. Entre más crecemos, entre más vamos pasando por la vida, entre más experiencias que tenemos personalmente como creyentes, nuestro deber y nuestra tarea sería aprender a controlar nuestras emociones. No que las emociones nos controlen a nosotros. Porque si las emociones toman control de nosotros, las emociones nos pueden llevar a tomar decisiones que después usted y yo, ahí me incluyo, no me excluyo, podemos dolernos, podemos fracasar, podemos tener un sinfín de resultados que pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestro llamado, etc. Porque las emociones en sí son parte del ser humano. Pero usted y yo tenemos que darnos a la tarea de controlar nuestras emociones. Ahora, los peligros del doble ánimo, el primero que estoy presentando es perder el control de las emociones. A veces no entendemos por qué las emociones se nos mueven tanto. Bueno, hay que considerar. Pueden ser asuntos de salud, pueden ser asuntos relacionados con otras causas externas, pero es importante que usted y yo, como creyentes, nos demos a la tarea de controlar nuestras emociones, ya que la falta de control hará en la persona que pierda oportunidades en la vida que Dios pone delante de ella si no aprende a controlar sus emociones. Otro de los peligros, si podemos mencionar, es llenarse de frustración. ¿Sabía usted que tener un doble ánimo nos puede llevar a tener frustración en nuestra vida? Ahora, ¿qué es frustración? La palabra frustración significa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de decepción, es un sentimiento de desilusión que esta
imposibilidad provoca. Entonces, el doble ánimo puede provocar en nuestras vidas en que usted y yo nos llenemos de frustración por no controlar nuestras emociones. Por lo general, todos los sueños e ilusiones o sus caminos, como dice Santiago, planes, proyectos, metas, quedan a mitad del camino apareciendo la frustración. Y por ende el desánimo, dando lugar para acusar a otros de su condición e inclusive, de igual manera, a Dios. Entonces, usted y yo tenemos que percibir bien los peligros del doble ánimo. Hemos hablado de perder el control de las emociones, he hablado de llenarnos de frustración, pero también parte de los peligros del doble ánimo es que en usted y en mí se puede producir o puede llegar a convertirse en un estilo de vida. Entonces el doble ánimo, amada iglesia, hermanos, hermanas, puede llegar a convertirse en un estilo de vida. Mire, la palabra griega jodos o yodos significa camino, ruta, pero también significa conducta, modo de vivir, modo de hacer las cosas. Entonces, cuando Santiago está hablando y que escribe en el griego, él dice el hombre que practica el jodos o el yodos o el doble ánimo es una persona que está siendo afectada en su conducta, en su modo de vivir, en su modo de hacer las cosas. Así que esto nos enseña que el doble ánimo, salud, puede llegar a convertirse en un estilo de vida, donde la persona continuamente deja todo a medias. Deja las cosas sin terminar. Deja las cosas sin alcanzar sus metas y sus anhelos. Ahora, el doble ánimo impide avanzar de igual manera en el sentido correcto hacia las metas, hacia sus metas, hacia el plan de Dios. La persona termina en otro lugar donde no está su destino, donde no está su asignación. Tampoco está ahí su gozo ni su bendición, pues el corazón humano no disfruta la plenitud de vivir la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabía usted que Dios en su misericordia nos salva, nos rescata y nos da un llamado en nuestras vidas? Cuando aprendemos a realizar ese llamado en nuestras vidas, hay gozo, hay alegría, hay involucramiento, hay paz en el corazón. Pero cuando usted y yo no aprendemos a sujetar nuestras emociones, cuando no aprendemos de estos peligros, se puede convertir en un estilo de vida y de igual manera nos podemos llenar de frustración. Porque muchas veces, mire, como iglesia, como congregantes, vemos éxito en algún ministerio. Vemos éxito en un grupo. Y a alguien Dios pone a realizar la tarea y ¿sabe qué? Lejos de regocijarnos, lejos de alegrarnos, muchas veces empezamos a voltear y a desear aquello que tiene éxito, pero no es nuestro llamado. ¿Nos podemos involucrar? Claro que sí. ¿Podemos llegar a funcionar ahí? Claro que sí, pero tal vez no es el propósito de Dios para tu vida y mi vida. Entonces, usted y yo tenemos que aprender. El doble ánimo impide avanzar en el sentido correcto hacia nuestras metas. Y Santiago aquí no está hablando solamente de lo secular, sino de los asuntos en el Señor, en los asuntos del servicio en la iglesia y a la iglesia. Entonces, el doble ánimo impide avanzar en el sentido correcto hacia las metas, hacia el plan de Dios. La persona termina en otro lugar donde no está su destino, donde no está su asignación. Tampoco está ahí su gozo ni su bendición, pues el corazón humano no disfruta la plenitud de vivir la voluntad de Dios en su vida. Y miren, dice la palabra de Dios en Romanos
capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces creemos que esto solamente aplica afuera de la iglesia, pero aplica adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas nos debe de traer una alegría y un contentamiento en ser funcionales dentro de la iglesia. Pero usted y yo tenemos que analizar los peligros del doble ánimo, porque eso se da. Santiago, cuando escribe esta carta, la escribe a creyentes, le escribe a congregantes, le escribe a personas que conocen de lo que es el reino de Dios. Le escribe a personas que aman a Cristo como usted y yo y que trataban de funcionar, que trataban de hacer algo dentro de la iglesia, pero lamentablemente nos podemos encontrar en estar practicando este estilo de vida, de empezar cosas y dejarlas a un lado, de iniciar algo y dejarlo por ahí. Por eso es importante analizar la condición que dice este versículo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted y yo tenemos que trabajar con eso en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. No estamos para competir entre unos y otros. Los dones que Dios nos da a ti y a mí es para provecho de todos. No para hacernos brillar dentro de la iglesia. No para hacernos un nombre dentro de la iglesia. No para hacernos populares dentro de la iglesia. No para que la gente solamente nos mire como un ejemplo y nos aplaude y aplaude. No, primeramente los dones que Dios te da para el servicio en la iglesia es para que la iglesia se vea beneficiada. Para que la iglesia en general sea estructurada y que todas las partes en sí que funcionan dentro de la iglesia, los dones y ministerios estén unidos como un solo cuerpo. Por eso Dios, en su misericordia, nos permite funcionar dentro de la iglesia. Mire, la persona de doble ánimo no significa que no esté activa o que no esté en movimiento, sino la mayoría del tiempo está ausente de avanzar a la meta en Cristo, a lo que es llamado a realizar. Todos tenemos un llamado, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Primeramente somos llamados a la salvación, aceptamos la salvación. Cuando aceptamos a la salvación, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Dios en su misericordia nos da dones. Dones de servicio, dones de especialidades, etc. Pero la persona puede estar activa. Pero escuche bien esto. No crece, no madura, no avanza hacia el propósito de Dios. A tiempo, lamentablemente, se pierden las fuerzas, se pierde el ánimo decae, y al tiempo puede llegar a ser una ola sin destino en alta mar. Ahora, ¿cómo evitar ser de doble ánimo? Bueno, usted y yo tenemos la gran oportunidad, de igual manera, de corregir eso. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Una de las cosas que yo creo que vale la pena considerar es, en esta primer parte, cómo evitar ser de doble ánimo, es orando a Dios por paz emocional y aprender a sujetar nuestras emociones. Mire, Filipenses, capítulo 4, versículos 6-7, dice la palabra de Dios, que quiere buscarlo. Por nada estén afanados. Muchas veces, de igual manera, dentro de la iglesia puede existir un afán. Correr de aquí para allá, de allá para acá, tener mucho desasosiego. Pero una de las cosas para evitar ser de doble ánimo es orando a Dios por paz emocional y aprender a sujetar
nuestras emociones. Filipenses capítulo 4, versículos 6-7, dice la palabra de Dios: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A veces creemos que esto solamente es aplicable a necesidades externas fuera de la iglesia. Pero mire, si usted tiene una petición delante de Dios para servir, para aprender, para crecer, la palabra primeramente nos viene con esta recomendación: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Pero aquí está la clave: en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso es importante que usted y yo, cuando oramos delante de Dios, oremos de igual manera por paz emocional, aún funcionando dentro de la iglesia. Es importante, amada iglesia, que usted y yo, en nuestro itinerario de oración, oremos por paz emocional y que aprendamos a sujetar nuestras oraciones. Dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 4: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nos quitan la paz. Lo vimos en parte de los testimonios, ¿no? Con el accidente que sucedió con la hermana de la perrita. No tuvo paz. Y yo estuve dormido plácidamente. Pero ella no tenía paz. Ella tenía intranquilidad. Ahora, llega el momento donde la paz de Dios se manifiesta y ya puedes descansar, pero este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 7, es importante que lo logremos entender y comprender. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Mire, orando a Dios por paz emocional y aprender a sujetar nuestras emociones. La paz de Dios, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Mire, a veces lo podemos enseñar y podemos predicar, pero aplicarlo es ahí donde está la clave. Practicar esa palabra. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo analizamos esto, la paz es parte del fruto múltiple del Espíritu Santo. Repito, pueden suceder cosas, pueden suceder situaciones, momentos donde te llenes un poco de intranquilidad, pero la paz de Dios, si está en tu mente y en tu corazón, va a ser aplicable a tu vida para descansar en Dios, ya que la paz es parte del fruto múltiple del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, ahí está lo que produce el fruto múltiple del Espíritu Santo en la vida del creyente. A veces lo leemos, lo enseñamos o lo predicamos, pero no lo practicamos. Es importante analizar los ingredientes del fruto múltiple del Espíritu Santo. Mire, Dios es un Dios Shalom, es el Dios de paz. Cuando Dios llega a tu vida y lo dejas entrar en tu mente y tu corazón, el Dios Shalom, Dios de paz, va a llenar tu vida de paz, o debería de llenar tu vida de paz, aún en medio de la tragedia, aún en medio de circunstancias difíciles. Jesús es el príncipe de paz. Aleluya. Y podemos cantarlo y podemos regocijarnos con lo del príncipe de paz, pero el príncipe de paz que está dentro de tu mente y tu corazón y el mío debería de gobernar nuestros corazones. Porque la palabra que nos dice el apóstol Pablo: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No hay nada más recomendable para el creyente que ore a Dios por paz emocional y aprenda a sujetar sus emociones. Si no, mire, la falta de paz en nuestro interior siempre nos llevará a estar en un conflicto interminable en nuestras emociones. Y aún en conflicto con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante analizar y pensar y descifrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No tan solamente en lo secular, sino dentro de la iglesia. ¿Qué es lo mejor para mí, para lo que haga dentro de la iglesia? Hacerlo con alegría, hacerlo con contentamiento, hacerlo en mi tiempo o de mi tiempo a mi tiempo, cuando lo haga en el tiempo de activarme y en el tiempo de cesar mi actividad, hacerlo con alegría, con acción de gracias, con productividad y proactividad. Por eso es importante, amada iglesia, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que usted y yo tratemos de evitar ser de doble ánimo. Una de las claves será orando a Dios por paz emocional. Porque a veces oramos por muchas cosas. Oramos por el trabajo, oramos por los víveres, oramos por la enfermedad, oramos por los hijos, oramos por el cónyuge, oramos por la nana, oramos por la vecina, oramos por la maestra de escuela, oramos por muchas peticiones. Pero personalmente debemos de aprender a orar por paz emocional. La paz en nuestras emociones son importantísimas y aprender a sujetar esas emociones en nosotros. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Una de las cosas, de igual manera, es orando a Dios para aprender a realizar nuestras metas en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que Dios en su misericordia nos permite a nosotros formarnos metas en sus caminos, en la iglesia, en nuestro llamado? Orando a Dios para aprender a realizar nuestras metas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos hacemos metas. Nos debemos de determinar cumplirlas. Y mire, un ejemplo de esto, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo, y él lo reconoce y lo transmite a la iglesia de nuestros hermanos de Filipos, y ahora lo podemos analizar en el contexto de nuestras vidas como creyentes. Al escribir el apóstol Pablo, él habla de metas, habla de objetivos y habla de reconocer lo que él ha logrado y lo que no ha logrado todavía. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. El apóstol Pablo tenía muchos planes, tenía muchas metas. Se quería ganar a toda Asia para Cristo. Quería la conversión de todos los gentiles al cristianismo. Y dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar, para lo cual he sido alcanzado por Cristo Jesús. Y mire, el apóstol Pablo tenía una meta de llegar a la eternidad como usted y como yo, pero tenía metas terrenales: seguir predicando el Evangelio, alcanzar más almas para la gloria del Señor Jesucristo, establecer más iglesias para la gloria de Dios, para el reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, por ver si logro alcanzar, para lo cual he sido alcanzado por Cristo. Cristo Jesús había alcanzado al apóstol Pablo para ser un embajador de él, un predicador, un maestro, un mentor, un plantador de iglesias, una persona que impactaría la vida de todas aquellas personas que no habían sido alcanzadas por el Evangelio. El apóstol Pablo dice, por ver si logro alcanzar lo
para lo cual he sido alcanzado por Cristo Jesús. Cristo Jesús te alcanzó, te encontró con un propósito determinado. Nos ha encontrado, nos ha alcanzado, nos ha salvado para que usted y yo funcionemos dentro del reino de los cielos y que produzcamos fruto y fruto abundante para la gloria de Dios. Tu vida y mi vida puede ser grandemente impactada por la presencia del Espíritu Santo para que tú alcances la vida de otras personas y las edifiques y las encamines en lo que es el reino de los cielos, hasta que la persona pueda por sí misma plantarse, enraizarse en lo que son los caminos del Señor y que de su vida de igual manera salga un fruto abundante. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Entonces el apóstol Pablo dice, quiero tratar de alcanzar para lo cual fui alcanzado en Cristo Jesús. Y lo escribe en el versículo 13. Hermanos, le escribe usted y a mí. Le escribe a la iglesia de Filipos, nuestros hermanos los filipenses. Hermanos, él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él reconocía que tenía muchas cosas todavía por hacer, que le quedaba camino hacia enfrente, que tenía un plan, que tenía una meta por delante. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y aquí hay que poner atención. Dice el apóstol Pablo, una cosa hago, me olvido de lo que queda en el pasado y me extiendo a lo que está adelante. Diga conmigo, me extiendo a lo que está adelante. Usted y yo podemos tener muy bonitos recuerdos. Usted y yo podemos tener momentos de gloria almacenados aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero el propósito de Dios no es que usted y yo solamente abramos esa biblioteca de recuerdos y vivamos ahí. El propósito de Dios para tu vida y mi vida es que sigamos dando fruto de lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo como un ejemplo a la iglesia. El apóstol Pablo como un mentor de la iglesia. El apóstol Pablo como un predicador de la iglesia. Él dice, me olvido de lo que queda en el pasado. ¿Sabía usted que cuando usted llegó en la mañana, a esta hora, ya es pasado? Usted ya llegó, usted ya oró, usted ya adoró, usted ya alabó. Amén. Pero ahorita estamos en nuestro presente. Amén, amén. Me olvido de lo que queda en el pasado y me extiendo a lo que está adelante. Mientras trabajamos en nuestras metas, Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, necesitamos establecer metas, y cumplirlas, porque ellas te darán la esperanza de seguir y resistir la tentación de abandonarlo todo. Por eso es importante que usted y yo, amada iglesia, como creyentes, como hermanos en la fe, como personas llamadas a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo y ser parte integral de la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos establecer metas y cumplirlas. Porque ellas nos van a dar esa esperanza de seguir y nos van a dar de igual manera la oportunidad de resistir la tentación de abandonarlo todo. Es importante tener objetivos para seguir adelante y le presento un ejemplo. Vamos a hablar del que pasa por una cirugía. El primer objetivo debería ser la recuperación. El poderte sentar junto a la cama, ponerte de pie, dar los primeros pasos, suelen ser aparentemente objetivos muy pequeños, pero para el que se está recuperando de una cirugía, es una gran meta. Que al lograr los primeros pasos, al lograr el intento, obtienes el éxito de ese objetivo. Por eso es importante que usted y yo consideremos esta palabra. Esta palabra en este segundo punto, que es cómo evitar ser de doble ánimo. Necesitamos establecer metas porque las mismas metas construyen nuestro carácter.
Cuando usted y yo tenemos metas, nuestro carácter está en construcción. Y mire, lo que más podemos ganar en la vida no son los logros meramente de nuestras metas, sino lo que sucede dentro de nosotros cuando nos proponemos llegar al objetivo. Escuchemos esto: Dios se interesa más en tu carácter que en tus logros. Dios se interesa más en tu carácter que en tus logros, ya que mientras trabajas en tus objetivos, Dios siempre trabajará en tu interior, ya que Él estará construyendo tu carácter, porque a Dios le interesa tu carácter definido, definida como una hija, como un hijo de Dios, bien plantado en la palabra, bien plantado en lo que Dios te ha llamado a hacer para enriquecer su reino y enriquecer tu vida propia. Necesitamos establecer metas, porque los objetivos trazados y cumplidos serán recompensados. ¿Con qué? Con la alegría, con la satisfacción, la felicidad de lograr que lo que te propongas en Cristo Jesús tienen un cumplimiento. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Mantenerse firme. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 3. La palabra del Señor nos dice a usted y a mí: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Óigame, ¿para qué queremos otro mensaje como este? Si nomás analizáramos este único versículo, tenemos más que suficiente para analizar lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo dice: velen. ¿Y qué es velar? Estar en guardia, estar alertas, estar apercibidos, estar despiertos. Velen, estén firmes en la fe. La firmeza en la fe es indiscutiblemente necesaria. Dice el apóstol Pablo: pórtense varonilmente y esfuércense. Miren, estar firmes o la firmeza en la fe es indispensable para los cristianos que quieren desarrollar su fe. Aleluya. Entonces, por eso es importante que usted y yo analicemos nuestra vida y lo que dice la palabra. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Mantenerse firme en Dios. Es importantísimo. Casi ya para terminar, la palabra de Dios nos dice de igual manera en Hebreos 10:23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él es el que prometió. El apóstol Pablo, iglesia, hermanos en la fe, nos llama a reflexionar acerca de esto. Y dice la palabra en Hebreos 10:23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él es que prometió. Ahora, somos llamados a permanecer en la fe. Somos llamados a estar anclados en la fe. Y mire, si usted no entiende lo de la palabra fluctuar, es importante que usted y yo la lleguemos a considerar. La palabra fluctuar significa del diccionario un cuerpo flotante en el mar, sin ancla y sin rumbo. Que va de un lugar a otro sin ningún destino. Entonces la palabra fluctuar significa un cuerpo flotante en el mar, sin ancla y sin rumbo, que va de un lugar a otro. Para evitar ser de doble ánimo, amada iglesia, amigo que me escuchas, tú que estás ahí de igual manera a través del lente, gracias por tu atención. Pero para evitar ser de doble ánimo, necesitamos aprender a permanecer, a echar raíces en lo que es Cristo Jesús.
¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Pudiéramos tratar de estar concluyendo este mensaje de igual manera, practicando realizar las metas seculares. ¿Tienes metas seculares? ¿Te has propuesto una meta para este año 2022? Apenas vamos cursando los primeros días del tercer mes, pero todavía queda mucho tiempo por completar este periodo de días denominado año 2022. ¿Cómo evitar ser de doble ánimo? Practicando realizar las metas seculares. Practica, inténtalo, persigue tus metas, tus planes y objetivos, ya que te darán una satisfacción, te darán una alegría. Pero mire, déjeme decirle esto, amado oyente, hermano, hermana que me escucha. Cuando nos hacemos metas, hagamos metas creíbles. A veces nos queremos impresionar a nosotros mismos con una meta inalcanzable, pero tenemos que aprender a hacer metas creíbles, metas realistas, metas que podamos lograr con esfuerzo y dedicación. Por eso es muy importante que usted y yo analicemos lo que tiene que ver con lo del doble ánimo. Tenemos que evitar ser de doble ánimo, y la palabra de Dios en Santiago 1:8 nos trae esta reflexión y nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vimos los peligros del doble ánimo y hemos visto cómo evitar ser de doble ánimo. Hebreos 10:23, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios les bendiga, gracias por su atención. Espero que este mensaje construya y edifique su fe para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, Pastor Manuel.